Hola, Dios los bendiga. Muy buenas tardes. Es un miércoles muy caluroso, pero estamos muy contentos en este verano por poder seguir hablando de lo que Dios nos dijo, analizándolo, aprendiéndolo, sobre todo aplicándolo y aterrizándolo a nuestras vidas. Le animo por favor a compartir esta transmisión. Compártela en este momento, tome 30 segundos, agarre su teléfono, compártala, mientras alguien más de la familia prepare su Biblia, cuaderno, no sé. Vamos a continuar con las cartas de Pedro, ¿sí? Cartas de Pedro. Hemos aprendido muchas cosas en estas cartas. Hay muchos versículos que han ido formando, que han ido hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante. Voy a mencionar solo 3 versículos. Estamos tratando de que los miércoles la reunión completa, o sea, lo que es el tema, más aparte de los grupos vida, dure un poquito menos tiempo. No queremos que se vayan 2 horas completas, queremos reducirle un poquito, porque es entre semana, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar, vamos a comenzar. Acompáñenme a hacer una oración, ¿qué le parece? Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde de verano, porque podemos continuar con este capítulo número 2 de la segunda carta, la segunda epístola de Pedro. Señor, gracias, Padre. Te pedimos que hables a nuestro corazón. Bendice a cada persona que está ahí en sus casas, cada familia. Te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, si está listo, acompáñeme. Sí, vamos a empezar con el capítulo 2. Me da gusto que ya acabamos el capítulo 1. Vamos al capítulo 2, versículo 1. Solo vamos a ver 3 versículos el día de hoy, probablemente. Voy a irme rápido. Va a ser muy conciso en esos tres versículos. Voy a comenzar en el verso 1. El tema de hoy es falsos profetas o falsos maestros, ¿sí? Miren lo que dice, verso 1. En el pueblo judío había falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Eso les traerá una pronta destrucción. Qué interesante, ¿verdad? Otra vez. Está en esta carta de Pedro, el apóstol Pedro está ya en prisión y él sabe que va a morir pronto. Él sabe que pronto va a dejar este mundo. Y una de las cosas que quiere asegurarse es explicar que siempre dentro del cristianismo va a haber falsos maestros y falsos profetas. Vea lo que dice otra vez el verso 1. En el pueblo judío hubo falsos profetas, o sea, antiguamente se refiere. Dice, y también entre ustedes, o sea, le habla a los cristianos del primer siglo y a nosotros también, por supuesto. Habrá falsos maestros que encubiertamente, o sea, no abiertamente, sino encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Eso les traerá una pronta destrucción, ¿sí? No solamente había hombres santos de Dios, hombres entregados a Dios y genuinos, hombres de Dios entre los judíos que profesaban por inspiración divina la vida cristiana. Pero también había falsos maestros y falsos profetas, quienes tenían profecías que las habían hecho de acuerdo a su propia imaginación. Aquí me ha tocado a mí ver algunas personas que vienen de repente y traen una doctrina, una enseñanza que no tiene que ver con la Biblia. Hablan bien, conocen Biblia. Entonces algunas personas que tienen poco tiempo los escuchan hablar y dicen, oye, él está muy preparado. Pero no, son personas, ha habido una que otra persona que sí trae una doctrina o una enseñanza que no es realmente bíblica. Se parece, pero no. Si me explico, al final termina siendo otra cosa rara. Entonces, encubiertamente introducían herejías. ¿Qué es una herejía? Herejía es una enseñanza que va en contra de Dios. Eso es una herejía. Es una enseñanza que está opuesta o que no es parte de la Biblia. Cuando alguien se dice hereje, quiere decir que esa persona no tiene nada que ver con lo que dice Dios. No le diga a nadie hereje, no nos toca juzgar a nosotros. Los falsos maestros siempre han trabajado encubiertamente, siempre. O sea, nunca hablan abiertamente, siempre es algo encubierto. Los comentarios, entran algunos chismes, entran algunas enseñanzas. No sé si, bueno, casi creo que nadie o mucha gente no vio las últimas películas de Star Wars, pero en una de ellas se ve como a uno de los jóvenes Jedi, un joven bueno,
un maestro malo, un maestro falso, le empieza a llegar por donde más anhela. Le empieza a explicar, a enseñar, y lo empieza a voltear, lo empieza a engañar y lo voltea hacia el lado oscuro. Así es como trabaja un falso maestro, un falso profeta, ¿sí? Introducen sus herejías de una manera donde lleva parte de verdad. Siempre toda herejía, toda secta, toda enseñanza falsa tiene una parte de verdad. Hasta un reloj descompuesto sin pila, 2 veces al día está correcto, ¿no? Cuando llegue a la 1, 2 veces está correcto. Pero en realidad es falso, no está funcionando. Entonces, no es que sus enseñanzas de estos falsos maestros o estas personas sean secretas, no, sino que la naturaleza engañosa de sus enseñanzas siempre está escondida. O sea, no se ve inicialmente esa actitud, esa situación. Ningún falso maestro se anuncia a sí mismo como falso maestro. Entonces, tenga cuidado cuando alguien, por ejemplo, ha habido jovencitas que me dicen, o jóvenes, conocí un muchacho y es cristiano. Y de pronto trae unas ideas muy raras, muy curioso, todo, y no checa. Al final, esa persona ni siquiera creía en Jesús realmente, ni siquiera seguía a Jesús como su Señor, ni siquiera, pero sí traía mucho conocimiento, pero al final con su vida negaba realmente a Jesús. Eso me ha pasado más de unas 3, 4 veces aquí. Entonces, ¿qué son herejías destructoras? Bueno, los falsos maestros tienen herejías que van destruyendo al decir, o sea, dicen mentiras acerca de Jesús o ponen en duda lo que Jesús es o sustituyen. ¿Sí me explico? Sustituyen a Jesús y su enseñanza por otras cosas. Sustituyen su obra en nosotros. Es decir, puede ser a través de un humanismo. Ahorita es una de las herejías más fuertes que está entrando en la iglesia, está tratando de entrar. Personas que tratan de hacer la vida cristiana por ellos mismos, sin depender de Dios, sin depender del Espíritu Santo, sin tener la libertad de adorar. Hay cristianos que ahorita dicen, es que da pena adorar porque la gente se va a espantar, se va a asustar y les da pena levantar sus manos o les da pena tal o cual cosa. Y poco a poquito se va negando, o sea, se van cerrando esas expresiones espontáneas en la iglesia de lo que Dios es y de lo que Dios hace. No, eso no debe pasar. No nos debemos de avergonzar de proclamar a Dios, de exaltarlo, de reconocerlo, de bendecir su nombre. Eso nunca se sienta avergonzado de eso, nunca. El domingo, lo que sí hemos enseñado es que debemos de ser un poco sensibles a la gente nueva. Cuando una persona nueva llega, pues no voy a acercarme a la persona. Si estoy llorando porque Dios me está hablando, no voy a agarrar a la persona del cabello y decirle en el nombre de Jesús. Claro que no, porque esa persona se va a asustar, esa persona no entiende y además esa manera de orar está rara. Puede orar ahí donde está usted, puede levantar sus manos, puede hablar con Dios, pero no tiene tampoco por qué gritar haciendo alaridos. Estoy hablando del domingo, aunque hay libertad, pero decidimos nosotros cuidar esa libertad el domingo, porque el domingo es cuando vienen personas nuevas. Y si vienen personas nuevas, van a pensar que estamos locos. Mucha gente, es muy alto el porcentaje de personas que van a una iglesia y salen asustados, porque hay gente que actúa de maneras raras. Entonces, hay libertad, pero también si esa libertad va a traer confusión a la gente nueva, pues mejor me freno un poquito, pero sí puedo levantar mis manos, sí puedo cerrar mis ojos, sí puedo clamar a Dios, hacer muchas cosas, pero más o menos cuidando un punto, ¿no? No me le voy a subir encima a la persona, ni me voy a subir corriendo así por acá arriba de la plataforma, o corriendo todo alrededor, o no sé, cosas así. Entonces, de repente están entrando herejías en la iglesia que tienen que ver con una dependencia del ser humano mismo y no de Dios. Entonces, poco a poco se trata de sustituir quién es Dios, cuál es el evangelio real, original. La herejía en sí no es, ¿cómo diré? Una herejía no es inofensiva, es muy ofensiva, es muy peligrosa. Dice este texto que son personas que al final van a negar al Señor que los rescató. Escuche bien, los falsos maestros niegan al Señor que los rescató. Un falso maestro habla de sus logros y no habla mucho de Jesús. ¿Me estoy explicando?
Pedro dice que por lo menos ellos aparentan ser salvos, pero también Pedro dice que niegan al Señor que los rescató. O sea, al mismo tiempo son maestros falsos y son maestros destructivos. Una persona que parece tener un caminar como cristiano bien, una vida cristiana bien, y una relación con Jesucristo, puede traer herejías destructivas sin darse cuenta, que aprendió inocentemente, que escuchó en algún lugar y que las cree. Entonces, por eso, mucho de lo que hacemos aquí en la iglesia es enseñar la Biblia como está escrita para poder diferenciar, para poder aclarar todo eso. El peor daño hecho por los hombres buenos es enseñar mentiras. Ese es el peor daño, enseñar mentiras. Y hay muchos hombres que han enseñado mentiras. Hay muchas mujeres que han enseñado mentiras, pero van a tener su merecido. Eso lo dice la Biblia. Las mentiras a veces se aceptan más fácil por el carácter del hombre. O sea, a veces se acepta más una enseñanza que no es correcta y que a veces me promete una vida muy fácil. Mira, una enseñanza muy común ahorita es: ven a Jesús, Él te va a bendecir, Él te va a guiar, Él te ama, hagas lo que hagas, Él siempre te va a cuidar, no importa cómo te sientas, no importa cómo vivas, no importa qué decidas, no importa cómo vayas a vivir, tú ven a Jesús y olvídate, todo Él lo va a hacer por ti, déjate solamente llevar, no te va a costar nada, deja que Él te lleve a una vida de bendición. Él tiene una vida de riqueza, de bendiciones materiales, de bendiciones espirituales para ti. Solamente síguelo. Ese es un evangelio tramposo, porque te está hablando solamente de una parte. O sea, no es mentira, pero es una parte nada más. Falta la otra parte. La otra parte es que necesitas aprender a obedecer a Jesús. Si necesitas caminar con Él. Entonces, mucha gente va a una iglesia porque le predican algo así y la gente está contenta. Si va a otra iglesia donde le predican otra cosa, dice, no, pues no. Si tienes 2 profesores, 2 escuelas, donde en una escuela te enseñan pues, trabajos, tareas, vas a exponer, hay examen una vez al mes, etcétera. Y en otra escuela te dicen, mira, aquí no vamos a dejar tareas, no va a haber exposiciones, no va a haber trabajos en equipo, relájense. Solamente vengan, escuchen, disfruten. Y exámenes tampoco va a haber exámenes. De hecho, todos tienen 10. Nomás asistan. Pues si faltas, pues sí puedes reprobar. Pero con que asistas, hombre. O sea, pues claro que esa escuela puede estar a reventar. Por gente que es floja o gente que por ignorancia dice, pues acá está muy suave. Entonces, a veces las herejías o las enseñanzas falsas vienen muy adornadas, vienen adornadas con una vida muy fácil. Escuche bien, ¿cómo saber que una predicación de una iglesia es correcta? Se tiene que parecer a la predicación de lo que Jesús habló. Se tiene que parecer a la predicación del Nuevo Testamento, del libro de Hechos, por ejemplo. Hay predicaciones actuales, hay iglesias actuales donde la enseñanza, la predicación, el mensaje, el fundamento, no se parece en lo más mínimo al Nuevo Testamento. De hecho, se distanció completamente. Es como una especie de club social donde te la pasas muy padre. Ese no es el evangelio. El evangelio que vino a anunciar Jesucristo es un evangelio donde naces de nuevo, te vuelves a Él, caminas con Él, aprendes a obedecerlo, bendices su nombre, le agradas y existes para hacer su voluntad. Eso es lo que te va a cambiar. Pero hay personas que dicen, ¿y hay manera de ser bendecido sin hacer todo eso? O sea, seguir mi vida como yo quiero, de la forma en que a mí me gusta y recibir las bendiciones de Dios. Algunos lugares dicen, sí, claro que sí, vente con nosotros. Eso es una falsa doctrina. ¿Me estoy explicando? Asegúrese que la enseñanza donde usted va se parezca a la enseñanza del Nuevo Testamento, se parezca a los mensajes que daba Jesús, que sean explicados, que sean aplicados a la vida cotidiana. A menudo el peor daño que se hace es una enseñanza equivocada. Son mentiras que acepta mucha gente porque no conoce la Escritura. Los falsos maestros se les prometió destrucción repentina. O sea, son lugares que de repente pueden ser, no sé, sectas o lugares muy grandes, no sé, o chicos también. Pero son lugares que de repente van a ser destruidos, se van a acabar. ¿Por qué? Porque están engañando a mucha gente y eso no pasa inadvertido por Dios. ¿Sí?
Puede ser que mucha gente crea eso, pero, o sea, no tiene que ser un grupo muy grande para ser verdadero, ¿no? Claro que no. Mire, vamos al verso 2. Muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. O sea, note que dice aquí que mucha gente seguirá esas prácticas. Mucha gente, no unos cuantos, mucha gente. O sea, esto nos recuerda que los falsos maestros, sígame con cuidado, son populares. Los falsos maestros pueden también ser muy populares. Los buenos maestros son populares, pero también los malos maestros pueden ser muy populares. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta el no compromiso, pero sí la bendición. Solamente porque algo funciona al atraer a una multitud no quiere decir que eso venga de Dios. No porque mucha gente vaya a un lugar, no necesariamente es de Dios. O sea, hay que ver qué se está enseñando. Pero mucha gente se deja llevar por la multitud congregada. Nunca el evangelio se condiciona por multitud congregada. El que haya una multitud grande, eso no dice que es algo verdadero. Totalmente equivocado. Sabemos que la obra de Dios siempre va a traer fruto. Es decir, usted debe de ver que en un lugar así ves un fruto en la gente. Ves una vida diferente. Tampoco quiere decir que en un lugar chiquito ahí está la verdad. No, el tamaño no define. El tamaño no define una verdadera doctrina, una verdadera enseñanza. ¿Me explico? Pero sí lo define el estilo de vida de la gente que ahí se congrega. Gente que está comprometida, ahí tú te vas dando cuenta. La enseñanza que se da, el enfoque que se da. ¿Sí me explico? O sea, ¿cuál es el enfoque? ¿Ser feliz y ser bendecido por Dios? Pues no, eso no es bíblico. El enfoque bíblico de caminar con Dios es para alcanzar a los perdidos, agradar a Dios, darle la gloria a Dios, vivir, existir para Dios, para bendecirlo, para exaltarlo, para darlo a conocer en el mundo. Para eso somos salvos. Pero no para ser feliz y pasarla bien padre. No, eso es una herejía tremenda. Dice que por causa de esas personas que son engañadas, muchos entonces van a criticar el camino del evangelio. Lo que es de más angustiante es que muchos cristianos van a seguir esas enseñanzas sin darse cuenta que están equivocados. Pues tenemos que tener mucho cuidado. Cuando un falso maestro está trabajando con sus multitudes, se hace cada vez a veces más famoso y el camino a la verdad es blasfemado. ¿Sabe por qué? Porque la gente que no sigue a esa persona ve y dice, hey, nada más están ahí por dinero, nada más están por interés. No me están enseñando verdaderamente el evangelio. Entonces, eso es muy peligroso. El nombre y el honor santo de Dios se deshonran por esas personas. Último versículo el día de hoy, porque hoy vamos a pasar poquito más tiempo en los grupos vida, pero esta enseñanza es importante. Verso 3, sígame. Voy acercándome al final. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Dice la Biblia que van a explotar a las personas con palabras engañosas. O sea, con el tiempo se va a ver una palabra de engaño en sus vidas. Eso es impresionante. A mí me impresiona mucho eso. Dice que por la avaricia, esos falsos maestros van a engañar a sus seguidores. Muchos falsos maestros hoy en día, no solo en tiempos pasados, sino hoy en día, presentan un evangelio que tiene una autogratificación del corazón, es decir, sentirte a gusto contigo, que tú te sientas a gusto. O sea, se te predica un evangelio donde tú eres motivado, tú eres apapachado, tú eres abrazado, tú eres el centro de Dios. Dios no aguantó y te amó tanto que no resiste tu vida, te ama tanto. Dios se hace todo por ti. Dios existe alrededor de ti. Tú eres el centro por el cual Jesús vino, eres el centro del universo. O sea, se enseña ese evangelio totalmente centrado en el ser humano. El evangelio no puede estar centrado en el ser humano, debe estar centrado en Jesucristo mismo, debe estar centrado en su obra redentora. No debe estar centrado en que el ser humano sea totalmente pleno, feliz, gozoso y que no le falte nada. Ese no es un evangelio bíblico. Hay personas que crecen en lugares así
Y cuando viene un problema no saben cómo enfrentarlo, entonces declaran que el problema se va a ir, ayunan para que Dios les quite el problema y el problema los saca de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque nunca maduraron para entender que en medio de los problemas Dios sigue siendo Dios. En medio de los problemas la misión de Dios sigue adelante. ¿Me estoy explicando? Todo se presenta con palabras a veces fingidas, exageradas, porque la enseñanza falsa nunca se anuncia en sí misma. O sea, nunca se declara que es falsa. Siempre, o sea, tiene siempre algo de verdad, pero al final el centro es el hombre. El centro es que el cristiano, entre comillas, esté pleno, feliz, pero ese es el punto principal. No, el cristianismo no tiene eso como punto principal. Eso viene como resultado del cristianismo. Me estoy explicando, pero son doctrinas que dicen, no debes de tener persecución, no debes de tener problemas, rechaza los problemas. Una persona me dijo, es que no acepto los problemas que tuve el día de hoy, no los acepto sencillamente. O sea, yo soy una persona de fe y no acepto lo que me pasó hoy, lo rechazo en mi vida. Categóricamente lo rechazo. Una persona decía, es que el diablo me quitó algo muy valioso y todos los días le digo al diablo, devuélveme lo que me quitaste. Le quitó un trabajo, un puesto de trabajo importante. Devuélveme el puesto de trabajo que me quitaste. O sea, porque se enseñó un evangelio basado en economía, se enseñó un evangelio basado en mi bienestar. Y no puedo aceptar la cruz de Jesús si tengo dificultades de ese tipo. Ese es el evangelio falso. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. El apóstol Pablo narra de una manera impresionante. Pues hemos pasado tribulaciones, persecuciones, caminos de muerte, etcétera, etcétera. Dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ese es el evangelio. Ahorita hay un boom del evangelio secularizado, de prosperidad, de declarar bendición sobre mi vida. Y declarar viene como de decretar, como si fuera rey. Yo, como soy hijo del rey, tengo el poder de decretar y decreto lo que quiera. Decreto que mi matrimonio está bien. Decreto que mi trabajo va a ir bien. Decreto que esto, decreto que aquí. Porque se asumió como que somos hijos del rey, pero literal, y que podemos decretar cosas como nos plazca para nuestro bienestar. En realidad es un egoísmo impresionante. Se ora, se declara, se confiesa y se dicen cosas solo para mi bienestar. Tenga mucho cuidado, por favor. Ese no es el evangelio. La condenación no se trata de que una persona se va a perder solamente. O sea, Pedro se asegura de que explica que estos falsos profetas o maestros van a ser juzgados. Van a ser juzgados. Y esta enseñanza va a ser destruida tarde o temprano. Muchos falsos maestros confunden a muchas personas. ¿Por qué? Porque es un evangelio de gratificación. ¿Quién no quiere un evangelio de autogratificación? O sea, me voy a sentir bien. De hecho, hay muchos cantos de alabanza donde hablan de Jesús, bendíceme, ayúdame, prospérame, fortaléceme, guíame, dame, ayuda. O sea, hay gente que en realidad ora, dice, Señor, pues es que no tengo mucho que orar porque ya ayer te pedí todo lo que necesitaba. Se piensa que orar es para pedirle y pedirle y pedirle. No, ese es un evangelio humanista 100%. La oración no es nada más para nosotros. De hecho, lo principal es orar por otras personas, por otra familia, por otras iglesias, por esta iglesia, ciudad, por la gente que se está apartando de Dios. Pero la gente dice, no, yo estoy todo bien. Una persona me dijo una vez, no, estoy bien. Ya tengo mi trabajo, ya me emparejé en mis deudas. Gracias a Dios ya estamos bien. A gusto. Ese no es un evangelio. Esa no es la vida cristiana. La ira de Dios un día se va a derramar sobre aquellos maestros falsos y aquellos profetas falsos que acumulan más condena por la dureza de sus corazones. Amén. Tenemos que cuidar que el evangelio que vivimos es un evangelio donde aprendemos de Jesús a través de la palabra. Caminamos con Jesús. Anunciamos a Jesús. Solo la fe nos salva. Solo la Escritura. Solo el Espíritu Santo
Jesús va a regresar a la tierra, todas por segunda vez. Esos son principios básicos cristianos de pura doctrina. Jesús va a regresar a la tierra, Jesús sana, Jesús salva. Solo la Escritura es la autoridad. La fe sola te salva. Es por la fe que eres salvo. El Espíritu Santo te vivifica. Estas son raíces principales de la vida cristiana emanadas de la Escritura. Debemos de cuidar esto. Debemos de cuidar. No se deje deslumbrar. No se deje deslumbrar por algo que tal vez se vea llamativo, pero no es un mensaje del evangelio real. Tenga cuidado con eso, porque le va a hacer daño. Le va a hacer daño. He conocido a mucha gente que se emociona, pero después hasta se apartan de Dios. ¿Por qué? Porque se decepcionaron tanto. Lo que empezó muy emotivo, se decepcionaron. ¿Por qué? Porque era otro fundamento. El fundamento, ¿sabe cuál era? No era glorificar a Dios. El fundamento era tener autosatisfacción. Que Dios se dedique a mí en lugar de yo dedicarme a Dios. ¿Se da cuenta? Así es que, pues vamos a orar. Yo quería compartir este tema con ustedes. ¿Sí? Falsos maestros y falsos profetas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a orar. Acompáñenme, por favor. Señor, en esta tarde te queremos dar muchas gracias por este momento, Señor, donde podemos recapitular un poco a través de estos textos, Señor, estos 3 versículos acerca de lo que es el cristianismo y de lo que son los falsos maestros. Señor, ayúdanos a saber diferenciar el evangelio puro. Ayúdanos a saber enfocarnos en el evangelio bíblico y no en el evangelio emocional. Señor, no nos permitas vivir un evangelio de emociones, un evangelio humanista, un evangelio de prosperidad, un evangelio de autosatisfacción. Señor, aunque caminar contigo nos da mucha satisfacción, nos da prosperidad también, nos da gozo, nos da alegría, nos da todo eso, pero no es el propósito. Ese es un resultado natural que se da. El día de hoy, Señor, venimos a pedirte que cualquier persona que haya seguido estas transmisiones, estas predicaciones, o que se congregaba aquí hace tiempo, no sé, Señor, y que en esta pandemia se desanimó, ha batallado, etcétera, y tuvo que ver pensamientos de este tipo, por favor, trata, Señor, con esas personas. Atráelas a ti con cuerdas de amor. Venimos delante de ti a pedirte que tengas misericordia de ellos. Y ayúdanos a como iglesia estar preparados para cuando quieran regresar, amarles, ayudarles y llevarles al evangelio que dice tu palabra. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Dígale ahí donde está: gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque me permite orientarme, me permite aclarar mis dudas. Gracias, Señor. La manera, Padre, de detectar un billete falso es conociendo más el billete verdadero. Ayúdanos a conocer más el evangelio bíblico, leer más tu palabra para saber cuando algo no viene de tu evangelio, sino viene de una falsa enseñanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Amén. Muy bien, pues fue un momento de reflexión, gracias a Dios. Este fue el tema de hoy. Y pues yo le animo que se quede con los grupos Vida un ratito. Si se anima puede entrar. Solo que vamos a hacer una última oración por diezmos y ofrendas. Lea conmigo este texto que está aquí. Es Levítico 27:30. Y es un texto muy bonito, nos gusta mucho este texto. Dice: el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de lo sembrado o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Bueno, en esa época había campo, se vivía del campo. Hoy se vive no nada más del campo, se vive de turismo, se vive de la industria, se vive de muchas cosas, de la medicina, etcétera, etcétera. Así es que no aplica, por ejemplo, del campo, porque pues no somos campesinos, pero habla del ingreso que tenemos, ¿no? Y dice que le pertenece al Señor. Es de Él, así es que es un privilegio ser parte de esto. Vamos a orar, acompáñenme. Señor, gracias por el sustento que nos das diario. Gracias porque no nos ha faltado comida, no nos ha faltado nada, Señor. Gracias, Padre. Recibe con todo nuestro corazón estos diezmos y estas ofrendas.
Los entregamos para que, Señor, el ministerio que administra este dinero pueda usarlo de la mejor manera posible. Gracias, Señor, te damos. Bendice nuestros diezmos y nuestras ofrendas que todos damos y multiplícalos, Señor, para que podamos servir más como iglesia a esta ciudad, alcanzar a más personas en esta ciudad. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos terminado. Aquí están los datos de diezmos y ofrendas. Esa es información que usted y yo conocemos, ¿sí? Bueno, pues Dios les bendiga. Una bendición haber estado juntos. Un abrazo. Los amamos. Hasta pronto.